Masejet Nedarim Daftet Amudalef 9a, primera línea. Dice la Mishnah: Kenidre Reshaim Nadar Benazir Ube Korban Ube Shvoah. Kenidre Kesherim Lo Amar Kelum. Kenitvotam Nadar Benazir Ube Korban. Dice la Mishnah lo siguiente, escuchen bien. Una persona que viene y dice Kenidre Reshaim. ¿Qué significa Kenidre Reshaim? Como las promesas de una persona no buena, un malvado. O sea, básicamente, explico un poquito. Está escrito que una persona que está acostumbrada a prometer, ¿sí?, es denominado como rasha. ¿Por qué? Porque un tzadik, o sea, no se refiere a rasha malvado de que hace las cosas mal. En este tema es denominado como rasha, aunque el resto de la Torah todo lo cumple. Para esto es denominado como rasha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tzadik siempre se cuida de ¿qué? De no prometer, no vaya a hacer ¿qué? No vaya a cumplir. ¿Qué pasa una persona? No, ¿qué pasa? Cuando una persona viene y dice Kenidre Reshaim, como las promesas de los malvados, o sea, como una promesa regular, ¿sí? ¿Sí? Esta promesa recae a veces para que se comprometa a ser nazir, a veces para que se comprometa a traer un corbán y a veces para que recae como un juramento que no comerá de un pan específico. ¿Sí? Vamos a explicar en la Gemara cómo funciona. Cuando él dijo que Nidre Reshaim, ¿qué tiene que ver con Nazir? ¿Qué tiene que ver con Corbán? ¿Qué tiene que ver con que no va a comer del pan? Por otro lado, si él dice que Nidre Kesherim, como las promesas de los virtuosos, de los Kesherim, ¿sí? Ahí sí no recae nada. ¿Por qué? Porque el Kasher, las personas Kesherim, los virtuosos, como mencionamos en la introducción, no hace Neder, no hace promesa. Entonces no existe como las promesas de los Kesherim. No hay promesas de Kesherim. Entonces no recae en absoluto. Sin embargo, si dice como las donaciones de los Kesherim, que nitvotam, no que nidre, sino que nitvotam de los Kesherim, puede recaer este compromiso, esta donación, este compromiso que está haciendo respecto a Nazir o respecto a Korban. Vamos a explicar cómo funciona esto en la Gemara. Y explico por qué también nitvotam. ¿Por qué cuando dice como las donaciones de los tzadikim, de los virtuosos, de los kesherim, perdón? Porque los virtuosos sí dan en nedavá. En nedavá no hay problema de que no cumpla, vamos a ver en la Gemara más adelante, ¿sí? Por lo tanto, ya que no hay un problema que no cumpla, entonces también los tzadikim hacen eso, los kesherim hacen eso, los virtuosos hacen eso, y por lo tanto se dice, como las donaciones de los kesherim, sí recae, pero únicamente respecto a nazir, respecto a Corbán. Respecto a no comer del pan, no recae. ¿Por qué no recae? Les explico por qué. Porque cuando uno dice, uno puede dar una donación a Dios que él va a ser nazir, uno puede dar una donación a Dios que va a traer un Corbán. Pero cuando él viene y dice, juro que no voy a comer de ese pan, eso es un juramento, es shevuah, ¿sí? Porque es una acción que está impidiéndose de él mismo, no voy a comer de ese pan, ¿sí? Y una shevuah siempre es en nombre de Dios, y uno no saca el nombre de Dios, y un tzadik, aunque lo va a cumplir o lo que sea, nunca saca el nombre de Dios. Entonces, por eso para ese tercer punto no caería en este tercer caso. Ok. Viene la Gemara y dice, ¿sí? ¿No se puede tomar más bien como una promesa, no como un juramento? Igual. No, pero no existe promesa. Bueno, es básicamente parecido en el idioma español, pero como dijimos en la introducción del tratado, cuando son acciones y demás, es shevuah y es con nombre de Dios. Ok, en ese punto no vamos a entrar ahorita, pero vamos a ver la Gemara. Vedilma ajika amar, que nidre reshaim lo nadarna. Amar Shemuel beomer que nidre reshaim hareni alay behemenu, hareni benezirut, alay bekorban, gemenu beshevuah. Escuchen bien. La Gemara se enfoca en el primer caso de la Mishnah. ¿Cuál es el primer caso de la Mishnah? Una persona que viene y dice que nidre como las promesas de los malvados. Y dijimos de que en ese caso cuando lo dice, a veces recae para nazir y tiene que ser nazir, a veces para corbán y tiene que traer un corbán, y a veces para como un juramento que es como si fuera que dice que no, juro que no comeré ese pan. Dice, un segundo, él nada más dijo como las promesas de los malvados. Puede ser que se refiere así, como las promesas de los malvados, no haré. No sí haré. O sea, ¿por qué tú dices que recae? Para diferentes cosas. ¿Quién te dijo? Él nada más dijo que nidre reshaim, como las promesas de los malvados. Puede ser que se refiere como las promesas de los malvados, no prometeré. Porque tú me dices que recae en absoluto, ya sea nazir, corbano o shevuah de no comer el pan. Puede ser que se refiere que nidre reshaim, no haré. Dice la Gemara, dice Shmuel, tienes razón. Efectivamente tenemos que decir que cuando la Mishnah dice que está diciendo la persona como las promesas de los malvados, no es nada más eso, sino tiene que aumentar una palabra más. Una palabra más. Y hay tres opciones de esa palabra que está aumentando. O hareni, que diga que nidre reshaim hareni, o sea, como las promesas de los malvados, soy yo soy,
o alay, sobre mí, o gemenu, de él. Y dependiendo del lenguaje que usó de estos tres, es a lo que va a recaer. Si dice que nidre reshaim hareni, si dice como las promesas de los malvados, que no se refiere a malvados, sino se refiere a una promesa regular, como explicamos que los malvados, que la gente es denominada como malvado una persona que todo el tiempo está promete, correcto. Es una persona que dice que nidre reshaim hareni, que yo soy, perdón, que como las promesas de los malvados, yo soy. Entonces, ¿qué se refiere a soy? Que es algo que uno es nazir. Si uno dice alay sobre mí, que es sobre mí, una responsabilidad sobre mí, traer un corbán. Entonces, en ese caso, ¿qué dice? Sobre mí tiene que un compromiso de traer un corbán. Y si dice gemenu, de él, como las promesas de los malvados, de él, o sea, me separo de él, se refiere a ¿qué? A no comer el pan. Entonces, así dice Shmuel. Dice la Gemara, pero todavía, un segundo. Hareni benezirut, dim hareni betanit kamar. Dice, de acuerdo. También en el caso que viene y dice que ¿qué? Que nidre reshaim hareni. Como las promesas de los malvados, yo soy. Y nosotros decimos que ya que dijo yo soy, no puede ser que significa no soy, sino yo soy. Está diciendo que sí. ¿Y se refiere a qué? A nazir. Dice, no puede ser que como las promesas de los malvados, yo soy se refiere a qué? Que yo soy que voy a estar en ayuno. O sea, ¿quién te dijo que se refiere a nazir? Puede ser que se refiere que está recibiendo sobre él ¿qué? Un día de ayuno. Él dice nada más como las promesas de los malvados, yo soy. Y tú me dices, ¿ya que yo soy? Se refiere a nazir. ¿Quién te dijo? No especificó nazir. Puede ser que se refiere a qué? Que él recibe sobre él mismo ¿qué? Hacer ayuno. ¿Quién te dijo que se tiene que ver un nazir? Pregunta la Gemara. Dice Shemuel, Amar Shemuel, que Shehaya Nazir Overle Fanao. Dice Shemuel, tienes toda la razón. Pero estamos hablando en un caso en la Mishnah, por ejemplo, en Nazir, que dijo que Nidre Reshaim Areni, yo soy, y estaba pasando justo un Nazir enfrente. Estaba pasando un Nazir enfrente y dijo eso. El hecho que estaba pasando un Nazir enfrente y dijo eso es como un yad, como una declaración parcial que mencionamos anteriormente, lo cual insinúa que se refiere ser ¿qué? Lo que está pasando enfrente. ¿Qué está pasando enfrente? Un nazir. Igualmente el segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? El corbán. Que nidre reshaim alay, sobre mí voy a traer. ¿Y qué estaba pasando enfrente? Que como la promesa de los malvados, sobre mí tendré. Y estaba pasando enfrente un animal. O sea, estaba pasando enfrente un animal y dijo eso. Entonces, el hecho que dijo eso cuando está pasando enfrente un animal seguramente se refiere a ¿qué? A un corbán. E igualmente respecto a Shewa, cuando dice que nidre reshaim gemenu, tenía un pan enfrente de él, y el hecho que dijo que nidre reshaim gemenu se refiere que ¿qué? Que se está separando del pan. Entonces, aunque no especificó, sino nada más el verbo, si es una acción de yo soy sobre mí o de él, pero el hecho que tenía enfrente eso, decimos que es como una declaración parcial, la cual insinúa a lo que se refería por lo que tenía enfrente. Bien, la Gemara y dice, un segundo, tengo otra pregunta. Gemenu, Bishwa, Dilma Gemenu de Ajin Kamar. Amar Raba de Amar Gemenu Shelohal, y Ajimai le membra, Mau de Tema Halomafik Shewa mi Pume, Kamashmananadem. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. En el tercer caso, ¿cuál es el tercer caso de la Mishnah? Perdón, mejor dicho, en el primer caso de la Mishnah, cuando dice que Nidre Reshaim, pero en la tercera opción, que es Shebuah. Cuando dice que Nidre Reshaim, según lo que explicamos, él dice Gemenu, que Nidre Reshaim Gemenu, lo cual significa que tiene un pan enfrente, y significa que ¿qué? Que como las promesas de los malvados, de él, o sea, del pan. ¿Y qué decimos que pasa en ese caso cuando tiene un pan enfrente? Es como un juramento que no puede comer del pan. Dicen, ¿quién te dijo que es un juramento que no puede comer del pan? Puede ser que es un juramento que sí va a comer del pan. O sea, él nada más dijo como las promesas de los malvados, de él, o sea, del pan. ¿Que no va a comer? ¿Quién te dijo que no va a comer? Puede ser que sí va a comer. Puede ser que el juramento es que sí va a comer. ¿Quién te dijo que es que no va a comer? Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que él dice que Nidre Reshaim Gemenu Shelohal. Especifica claramente que no comer, porque si no, efectivamente puede ser los dos. ¿Sí? Dice la Gemara, pero si especifica claramente que Nidre Reshaim Gemenu Shelohal y lo especifica claramente, ¿cuál es el Hitush? Dice la Gemara, el Hitush es que uno hubiese pensado que al fin y al cabo, como explicamos, esto es una Shebuah, un juramento. Pero en este lenguaje, cuando él dice que Nidre Reshaim Gemenu Shelohal, también se dice como las promesas de los malvados, de él no comeré, del pan no comeré, ¿sí? Recae como juramento, pero no mencionó la palabra juramento, mencionó la palabra neder, promesa. Y uno hubiese pensado que para Shebuah, para hacer un juramento, uno tiene que mencionar el lenguaje de juramento, y si no mencionó no sirve. Kamash Malan, que el hecho que insinuaste y está clara tu intención es como una declaración parcial, que aunque mencionaste que nidré como promesa de los malvados, de los malvados, como promesa de los malvados, de él, del pan, no comeré, lo dijiste claro la parte no comeré, pero no dijiste claro que es una shebuá. Aún así recae una shebuá, recae en juramento, aunque no especificaste el lenguaje shebuá, sino el lenguaje de promesa, lenguaje de neder. Muy bien. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en el segundo caso de la Mishnah. Que nidre que sherim lo amar kelum, que nidbotam nadar bejule. Mantan, en el segundo y tercer caso, mejor dicho.
Mantana de Shanile Beneder Lindaba. Leima lo Rabbi Meir, velo Rabbi Yehuda. De Tania, Tov asher lo tidor vegomer. Tov mizeu mize, she'eno noder kolikar. Dibra Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Tov mizeu mize, noder umeshalem. Escuchen bien la pregunta no la pregunta, la observación que la Gemara hace. Nosotros vimos en la Mishnah, todo lo que estuvimos hablando ahorita en la Gemara es en un caso que él dice como las promesas de los malvados. Ahí sí recae porque efectivamente los malvados sí hacen promesas, ¿sí? Pero si él dijo como las promesas de los virtuosos, de los kesherim, ahí no recae, porque no existe una persona kasher que hace promesas. Entonces no existe ni para Korban, ni para Nazir, ni para nada, porque está diciendo algo que no existe. Pero si dice como las donaciones, como las nedabot, ¿sí?, de los kesherim, ahí sí recae ¿para qué? Para Korban y para Nazir. Muy bien. Porque los virtuosos sí hacen nedabot. Ok, ¿cómo explicamos? Significa que en nuestra Mishnah está escrito que ¿qué? Que hay una diferencia entre neder y nedabá. Neder, el virtuoso no hace, claramente, así tenemos escrito en la Mishnah. Y nedabá, el virtuoso sí hace. Por eso cuando uno especifica los neder de los tzadikim, de los kesherim, de los virtuosos, no recae porque no existe. Y nedabá de los kesherim sí existe. Así opina ¿quién? Nuestra Mishnah. Bien, la Gemara dice aparentemente esta opinión no va ni como la opinión de Rabbi Meir, ni como la opinión de Rabbi Yehuda que vamos a mencionar a continuación. ¿Dónde está mencionada esa opinión? Está escrito en la Baraitá lo siguiente. Hay un versículo en Coelet que habla de 3 personas, ¿sí? Etashet tidor teshalem, tov asher lo tidor, y meshet tidor velo teshalem. Y explico. Una persona que quiere, el versículo está hablando respecto a una persona que quiere traer un corbán. Hay 3 categorías. Hay una persona que se compromete, hace un neder y lo cumple. Hay una persona que no se compromete en absoluto, ¿sí? Y lo trae, ¿sí? Y hay personas que se comprometen y no pagan. ¿Está clara las 3 categorías que hay? Otra vez, hay uno que se compromete y lo paga. Otro que no se compromete en absoluto, ¿sí? Y otro que se compromete y no cumple. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La pregunta es, ¿cuál es el mejor? No hay duda que el peor es, ¿sí?, el que se compromete y no paga, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿El que se compromete y trae o el que no se compromete en absoluto? ¿El que no se compromete y trae o no trae? ¿Ah? ¿El que no se compromete y trae? Sí, puede traer. Pues sí puede traer, pero puede sí, puede no. Hay menos compromiso. Ok. Entonces viene Rabbi Meir, buen punto. Viene Rabbi Meir y dice, mejor el que no se compromete en absoluto. Mejor el que no se compromete. ¿Por qué? Porque el que se compromete, aunque puede ser que al final pague, pero puede al final no cumplir. Y por eso mismo es malvado. Por eso mismo los kesherim no hacen juramentos en esto. O sea, Rabbi Meir opina que ¿quién es el mejor? El que no se compromete en absoluto. No hagas nedarim, no hagas compromisos, no te comprometas. Sin embargo, Rabbi Yehuda viene y dice, no señor, yo prefiero que te comprometas y pagues. Aquí estamos hablando respecto a ¿qué? A una persona que hace neder, promesa. Ok, ahorita fíjense bien, aquí en este caso no se especifica si es mejor todavía una persona que hace una donación, no se habla de eso, que hace una donación y cumple, que se compromete a una donación, nedabá y cumple. ¿Por qué no hace? Entonces dice la Gemara, mira, según la opinión de Rabbi Meir, que él dice que ¿qué dice Rabbi Meir? Repetimos, que es mejor que ni se comprometa, ¿sí? Él pudiese haber dicho vemos de qué él opina, vemos de qué él opina que lo ideal es no prometer, ¿sí? Vemos claro, no prometer, porque lo mejor es que no se comprometa, según Rabbi Meir. Pero ¿por qué no dice que lo mejor es hacer una nedabá? Vemos que no hay diferencia según Rabbi Meir, y no hay diferencia entre neder y nedabá, y en ambos casos es mejor que no hacer ni nedabá ni neder, ¿sí? Lo cual significa que las personas que y las personas virtuosas no hacen las cosas que no se deben hacer. Por lo tanto, no deben hacer ni nedabá, ni neder, ni nedabá, según esta opinión de Rabbi Meir, porque Rabbi Meir no da esta opción como la mejor opción. Dice que la mejor opción, ¿cuál es? No comprometerse. Un segundo, digo una mejor opción, dar nedabá. Vemos de que no hay que ni comprometerse, ni prometer, ni dar nedabá. Sino que una persona kasher no debe hacer ni una de las dos. Entonces no cuadra nuestra Mishnah con Rabbi Meir, que dice que nedarim no, para los virtuosos, y nedabá sí. Y por otro lado, Rabbi Yehuda dice que lo mejor que es prometer, hacer neder y pagar. Significa que para él, hacer neder, un kasher sí lo puede hacer, una persona virtuosa sí lo puede hacer, no como nuestra Mishnah. Porque dice que lo mejor que hay es prometer y pagar. O sea, él dice que te recomiendo prometer si vas a cumplir, al igual que nedabá. Entonces, Rabbi Meir, por un lado, vemos que ni nedabá ni neder va al baile para una persona virtuosa. Y Rabbi Yehuda, para nedabá y neder,
En ambas cosas, sí va al baile y sí es permitido para una persona virtuosa. Nuestra Mishnah que dice, ni uno ni otro. Neder no va al baile para una persona virtuosa y Nedabá sí va al baile. Dice, hermano, nuestra Mishnah aparentemente no va como ni una de estas opiniones. Bien, la Gemara dice, te voy a explicar nuestra Mishnah según ambas opiniones. Afilu teima Rabbi Meir. Puede ser que nuestra Mishnah es también como la opinión de Rabbi Meir, que Kamar Rabbi Meir beneder, bentabal o Kamar. Dice la Gemara, todo lo que Rabbi Meir dijo, que no es bueno ni prometer, es prometer. Tú me dices, ¿por qué no mencionó Nedabá? Porque no está hablando de Nedabá. Pero en verdad Nedabá sí puede hacer. Entonces puede ser que nuestra Mishnah, ¿qué es? Puede ser que nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Meir y todo lo que está mencionado, repito, todo lo que está mencionado en esta varita, que Rabbi Meir dice que no, que lo mejor es no prometer, está hablando de promesas. Tienes tres opciones: prometer, pagar, prometer y pagar, prometer y no pagar, o ni prometer. Dice, lo mejor de promesas es no prometer. Pero en Nedabá, sí puede, eso se puede, para una persona virtuosa. Entonces cuadra con la opinión de Rabbi Meir. Veakatani que nitvotam neder benaziru bekorban. Dice la Gemara, que nitvotam, perdón, neder benaziru, nadar benaziru bekorban. Dice la Gemara, pero tengo un problema porque nuestra Mishnah, si tú me dices, ahorita tengo algo técnico. Sí, nuestra Mishnah está escrito en el tercer caso de nuestra Mishnah, que nitvotam, si una persona viene y dice, como las donaciones de las personas virtuosas, recae para nazir y para korban. ¿Sí? Dice la Gemara, según lo que acabamos de decir, un segundito. Sí, según lo que acabamos de decir, ¿qué pasa? Que según lo que acabamos de decir, vemos que nuestra Mishnah es Rabbi Meir y nada más recae una Nedabá y no Neder. Pero aquí está escrito, escucha en el lenguaje, que Nidvotam, cuando dice como las donaciones de los virtuosos, nadar, recae, ¿qué es nadar? ¿De dónde viene la palabra nadar? Neder. Un segundo. Tú me dices que Neder no recae una persona virtuosa. Dice, no tenemos que arreglar esa palabra, nadab. Tani, nadab, benazir, bekorban. Efectivamente, estamos hablando de donaciones de Tatikim, recae la donación, recae el compromiso de donación, no la promesa. Dice la Gemara ahorita lo siguiente: Maishna no derdelo, dilma atibali de takala. Nedabanami lo, dilma atibali de takala. La Gemara ahorita viene y pregunta. Según lo que acabamos de responder en Rabbi Meir y explicar nuestra Mishnah, ¿sí? No se puede, ¿qué dice Rabbi Meir? Uno no debe hacer promesa en absoluto, pero Nedabá, o sea, una persona cayó, una persona virtuosa, una persona que se cuida, no hace promesas en absoluto, pero Nedabá, sí. ¿Verdad? Dice la Gemara un segundo, ¿cuál es la diferencia? La razón que una persona no hace neder, no hace una promesa, neder es promesa, ¿sí? ¿Es por qué? Porque por ejemplo una persona quiere hacer un neder que va a traer un corbán. ¿Sabes por qué no es correcto hacer eso? ¿Sabes por qué las personas virtuosas no hacen eso? ¿Sabes por qué no es correcto hacerlo? Porque puede ser que transgreda su palabra. ¿Por qué? Pues si él dijo, hago un neder que voy a traer corbán, puede ser que se tarde en ir a comprar el corbán y después se tarde en traerlo, después pasen 3 fiestas y va a transgredir por la prohibición de balteajer, de retraso. Pero si es así, también en Nedabá tenemos esa sospecha. Aunque Nedabá, ¿cuándo es la Nedabá? La Nedabá se hace cuando ya tienes el corbán y no tienes que ir a comprarlo y todo. Pero puede ser que de inmediato la tienes aquí, no te vas a tardar en ir a comprar, pero apenas la tienes y le vas a hacer Nedabá, vas a hacer Kadosh y va a tardar en llevarla al Bet Hamikdash y hacerle corbán. Y también va a venir la prohibición de Balteajer. Entonces, en ambos casos tienes el problema que sospecha que hay un problema acá. Entonces, ¿por qué en uno está permitido? ¿Por qué en Neder virtuosos no lo hacen y por qué en Nedabá sí? Escuchen bien. Que Hilela Zaken, de Tania Ambrua Hilela Zaken, Shelom al Adam beolato kol yamav. Medía que Shehulin la Azara, Magdisha besomej alea beshuhata. Dice la Gemara, aquí estamos hablando cuando una persona da una Nedabá como Hilel. ¿Qué hacía Hilel? Hilel nunca hizo Meilá. ¿Saben lo que es Meilá? Nunca tuvo provecho de algo Kadosh, ¿sí? De un animal que era Kadosh, nunca. ¿Por qué? Porque él cuando quería traer un corbán al animal, no lo santificaba y lo consagraba desde su casa, lo llevaba como si fuera Julín, como si fuera algo todavía que no es Kadosh, y cuando llegaba a la puerta del Bet Hamikdash, a la Azara del Bet Hamikdash, o sea, ahí mismo, la santificaba, de inmediato hacía semijá y de inmediato hacían shejita, de tal manera que no había suficiente tiempo, ¿para qué? En hacerle meilá. Así hacía Hilel. Dice la Gemara aquí también, ¿cuál es tu sospecha en Nedabá? Que en la mitad se tracen, los que se atrasen, no sé qué, no te preocupes. Cuando Nedabá los virtuosos hacen, como lo hacen de esta manera. Llevan el animal y cuando están ahí mismo, lo hacen Kadosh. Por lo tanto, no hay problema de retraso, no hay problema que haya ninguna sospecha en tema de Nedabá. Pregunta la Gemara, Anija, Nedabá de Korbanot, Nedabá Nezirut Maika Lememar. Dice la Gemara, perfecto, me acabas de responder por qué cuando una persona hace una donación, una Nedabá, en temas de Korbanot, entiendo que no hay sospecha y entiendo por qué los virtuosos la pueden hacer. Pero Nedabá de Nezirut, otra opción de Nedabá que vimos en la Mishnah, ¿cuál era? De Nazir, hacerse Nazir. Dice, pero un segundo, una persona que se hace Nazir es por un tiempo y claro que puede haber un problema en la mitad. ¿Cuál es el problema? Que se impurifique o demás. Claro que puede pasar. Entonces, ¿cómo puede ser que tú me dices que existe una Nedabá que un virtuoso lo haga cuando hay sospecha que puede tropezarse en eso? Dice la Gemara que Shimon HaTzadik, escuchen bien esto de Tania. Amar Shimon HaTzadik, mi yamai lo ajalti Hasham Nazir tameh. Ela ehad. פעם אחת באדם אחד, נזיר מן הדרום, וראיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רואי. Me perdí.
Sí. Ukvutzotav sedurot lo taltalim. Amarti lo benim arraita להשחית שערך הזה הנאה. אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי, הלכתי למלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבוע שלי. ופחז עליו יצרי, וביקש שתורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במישהו עתיד להיות רימה ותולעה. העבודה שאגלחך לשמיים. מיד עמדתי ונשקתי על ראשו ואמרתי לו, בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. עליך הכתוב אומר, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם. Dice la Guimara, te voy a decir en qué caso estamos hablando. Estamos hablando en un caso como el de Shimon HaTzadik. ¿Cuál fue el caso de Shimon HaTzadik? Escuchen bien esto. Él dijo que él nunca en su vida comió un korban asham de un nazir. ¿Cuándo se trae un korban asham? Normalmente un nazir tiene 30 días para ser nazir, cuando es un caso regular. Si en la mitad se impurificó, que tiene que pasar el proceso de purificación, tiene que traer korbanot y vuelve a tocar y vuelve a contar el lapso de nezirut. Antes de volver a contar ese nuevo lapso, después de la impurificación en la mitad, tiene que traer unos korbanot. Entre ellos, ¿qué es? Korban asham. El korban asham también se come. Dice Shimon HaTzadik, él nunca comió ese korban asham nazir. El asham de un nazir que se impurificó, nunca en la vida lo comió, menos en un caso. ¿En qué caso? En la siguiente historia. Dice la Gemara, una vez una persona vino del sur, que efectivamente se impurificó en la mitad, una persona que era nazir se impurificó en la mitad y tenía que traer, y se estaba ahorita purificando nuevamente, tenía que traer el korban asham. Y lo vi, que era muy guapo, era un muchacho guapo, bien visto, y tenía un pelo precioso, bello. Dice la Gemara, le preguntó, querido hijo, ¿por qué te convertiste en nazir? Cuando te conviertes en nazir, al final, ¿qué tienes que hacer? Cortarte el pelo, tienes un pelo bello, ¿para qué tienes que cortártelo? ¿Para qué te metiste en este rollo? Le respondió a este nazir, te voy a explicar. Yo era pastor de mi papá en mi ciudad, y una vez fui a buscar agua del manantial, y de repente en el agua veo la sombra de mí, y vi que era muy guapo, así le dice el nazir, ¿sí? Y cuando vi que era muy guapo, empecé a tener orgullo. Y dije, mira, ¿sabes qué? Voy a tener relaciones con esta, cohabitar con esta mujer, todo el mundo me va a querer. Y le empezó el Yetzer Hará a meter ideas raras. En ese momento le dijo este nazir, este futuro nazir, este muchacho, le dijo a su Yetzer Hará, su instinto negativo, malvado, ¿por qué tú te estás metiendo en un mundo que no pertenece a ti y con una persona que al final va a estar enterrado y va a estar con gusanos? O sea, ¿por qué te estás metiendo conmigo? Juro que ahorita, de ahora en adelante, voy a ser nazir. De tal manera que cuando acabe el lapso de nazir, ¿qué va a pasar? Me voy a tener que sacar el pelo, que fue toda la fuente de su belleza, ¿no? Cuando escuchó eso, este Shimon HaTzadik le dio un beso en la cabeza y le dijo, mi querido hijo, ojalá que la gente que sea nazir en este mundo sea nazir como tú. Como está escrito en el versículo, Ish ki afli lindonder nazir leazir lashem. Una persona se hace nazir para Dios. Tú hiciste nazir por honor a Dios, para no tener ese orgullo y tener esas cosas incorrectas, esos pensamientos incorrectos. De todas maneras, dice la Guimara, ¿sabes el caso de nazir que estamos hablando aquí? Un nazir que de verdad lo hace como este caso, y con intención a Dios 100%, y cuando es con intención a Dios 100%, aunque puede pasar una sospecha en la mitad, una persona se puede impurificar o algo, pero la probabilidad de que pase no es mucha. Por lo tanto, cuando dice Nedabá de virtuosos, de nazir, ¿cómo puede ser? Cuando es un nazir de una persona virtuosa que tiene toda la intención únicamente en honor a ¿quién? A Dios. Y aunque puede pasar que hay un obstáculo en la mitad, puede ser que sí, puede ser, probablemente, no puede ser que sí, no puede ser que no, sino probablemente no va a pasar ningún problema. Así dice la Gemara. Bien, la Gemara ahorita analiza sobre esto, dice lo siguiente, Matkifla Rabbi Mani, Maishna Asham Nazir Tameh de lo Achal, Deati al Het, Kol Hashamot, Nami lo lehul de al Hetatu, Amale Rabbi Yonah, Hainu Tama, כשהם טועים נוזרים, וכשהם מטמאים ורבים עליהם ימי נזירות. מתחרטים בהם ונמצאו מביאים חולין לעזרה. יח אפילו נזיר טהור נעמי, נזיר טהור לא, דעמודי עמיד נפשי דיכול לנדור. Escuchen bien esto. La Gemara ahorita pregunta sobre la historia. Shimon HaTzadik dijo que él nunca comió ningún korban asham de nazir, ¿sí? Menos en este último caso, en esta historia que mencionamos. Dice la Gemara un segundo. ¿Por qué aparentemente nunca comió un korban asham de nazir? Eso no lo hemos explicado. Eso es lo que la Gemara lo va a explicar ahorita. ¿Por qué no comía ¿por qué no comía un asham nazir de una persona que se impurificó? ¿Por qué? Aparentemente porque es un korban que venía por un pecado, por algo incorrecto, porque se impurificó mientras que nazir se no comía. Pero si es así, entonces ¿por qué nada más menciona que no comía los asham de un nazir? Debería no comer todos los asham que existen en la Torá, porque todos vienen por un pecado. Dice la Gemara, no te voy a explicar. Aquí es otra razón, no es porque viene por un pecado. Si es por eso hubiese comido. Aquí la razón que no comen la Asham Nazir, sino nada más el de esta historia, y lo único que no come es Asham Nazir, pero otro Asham que no sea Nazir sí come. ¿Sabes por qué? Porque en Asham Nazir no hay problema. ¿Cómo funciona Asham Nazir? Como explicamos. Una persona recibe un lapso regular de 30 días de hacer ¿qué? De hacer Nazir. Y de repente en la mitad, ¿qué pasó? Se impurificó. Dice la Gemara, ¿qué pasa en ese momento? Ya tenía 15 días cumplidos. ¿Qué pasa ahorita?
vuelve a empezar. Significa que lo que él pensaba al principio que iba a tardar ¿cuánto? 30 días. Ahorita le va a tardar lo que ya pasó más 30 días nuevamente. En ese momento, ¿sí? Mucha gente, ¿qué puede hacer? Decir, ¿sabes qué? Me arrepiento que recibí Nazir de un principio. Y si se arrepiente que recibió Nazir de un principio, ¿qué pasa? Entonces ya no recae la promesa de Nazir. Entonces el Corbán que está trayendo no es Corbán Hashem de Nazir, sino es Corbán de ¿qué? De Julín, porque se está retractando retroactivamente. Se está comiendo ¿qué? Julín Lazara prohibido. Por eso él nunca comía Sham Nazir, porque el Sham Nazir no nada más un Corban Sham que traía un pecado ilícito. Obviamente no hay problema según la halajá, porque él ya se comprometió a Nazir, pero él era muy mahmir este Shimon Tzadik y él no quería tomar ningún riesgo, no quería tomar nada. Ya que, repito otra vez, entonces ya que normalmente el Corban Sham de toda la Torah es por un pecado, trae el Corban Sham listo. Aquí trae el Corban Sham y se retracta y empieza de cero otra vez. Puede ser que en ese momento digo, uy, yo pensé que iba a ser así 30 días, ahorita aguantarme, tengo la boda de mi hija en un mes, tengo la boda no sé qué, no puedo. Se está retractando. Entonces por eso ese Corban que trajo no es Asham Nazir, porque se está retractando, puede ser que se está retractando y algo así, puede ser que en un principio no recibió ser Nazir 100%, por lo tanto él no comía ese Asham Nazir. Dice la Gemara, pero ¿sabes qué? Si es así, también debería ser los korbanot de un Nazir puro, que al final del proceso de Nazir trae unos korbanot, también eso debería de ¿qué? De no comerlos, porque puede ser que cuando se dio cuenta esos 30 días, que son 30 días, puede ser que se arrepiente de que recibió Nazir en un principio. Dice la Gemara, no. Una persona que en un principio recibió Nazir sabe el tiempo que va a tener, 30 días, y se lo mentaliza y sabe de un principio y no se arrepiente de eso, no hay ningún problema. ¿Cuándo es que se arrepiente? Cuando pensaba 30 días y de repente ¿qué? Se le sube a 45 o a 60, ahí es cuando se puede arrepentir y ese es el problema. Muy bien, así explica la Gemara. Ahorita también la Gemara explica que nuestra Mishnah también puede cuadrar según la opinión de Rabbi Yehuda, ¿sí? Recuerden la vareta que mencionamos, que Rabbi Yehuda opina que ¿qué? Mencionamos en la varita que Rabbi Yehuda opina que es mejor una persona que inclusive neder y cumple está bien. O sea que la gente virtuosa hace neder o nedaba. Y por eso no cuadra con la Mishnah. Dice la Gemara, veibaitema afilutema Rabbi Yehuda, que amar Rabbi Yehuda bendaba beneder lo amar. Dice la Gemara, puede ser que nuestra Mishnah sí cuadra con Rabbi Yehuda, porque podemos decir y explicar que todo lo que dijo Rabbi Yehuda, que es mejor prometer y cumplir, no se refiere a prometer con neder, sino se refiere a comprometerse a dar una donación. Eso es lo mejor, comprometerse a Nedabá y cumplir la Nedabá. Pero Neder no es lo mejor. Estoy cuadrando con nuestra Mishnah, que nuestra Mishnah dijo que Nedabá sí lo hacen los virtuosos y Neder no lo hacen los virtuosos. Pero no me cuadra porque en la verdad está escrito Beakatani Tov Mizeu Mize Noder Umekayem. Tani Noder Umekayem. No me cuadra porque la opinión de la viuda es que el mejor caso es Noder Umekayem, que es Noder Neder, promesa, y cumple. ¿Sí? No es Nedabá. Dice la hermana, tiene razón, arregla la versión y di Nodev. Nedabá, ¿sí? Y me caía. Dice en un segundo, Maishna no derdelo, dilmati lidetakala, le daban a mi dilmati lidetakala, Rabbi le tame de amar, adame vikisato la sara magdisha, besomeja lea beshuhata. Dice en un segundo, pero ¿por qué? Según esa explicación de Rabbi que Rabbi también está de acuerdo con nuestra Mishnah, que una persona virtuosa no hace nedarim, pero sí hace nedabot. ¿Por qué nedarim no hace? Porque puede pasar un problema, sí, que se retrasa en traer el corbán como explicamos antes, pero nedabá también, aunque tiene el animal enfrente y recae de inmediato y no se va a retrasar en comprarlo, pero puede retrasar en traerlo a hacerlo al corbán y también puede retrasarse. Dice la Gemara, no, Rabbi Yehuda va como su opinión, que también hace como Hilel, que cuando una persona quería tener un chivito, un animalito para la zará, lo traía y ahí lo santificaba y lo consagraba, no lo consagraba del principio de la casa, como mencionamos antes de Hilel, también Rabbi Yehuda opina así. Dice la Gemara, Teinach nedaba de korbanot, nedaban es dilut maikal memar, Rabbi Yehuda de Tame de Tane, Rabbi Yehuda omer hasidim arishonim ayum mitabim leavi korban hatat, לפשענה הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידיהם. מה היו עושים? עומדים ומתנדבים נזירות למקום, כדי שיתחייב קורבן חטאת למקום. רבי שמעון אומר, לא נדרו בנזיר, אלא רוצה להביא עולה, מתנדב ומביא, שלמי מתנדב ומביא, תודה וארבע מיני לחמה מתנדב ומביא, אבל בנזירות לא התנדבו כדי שלא יקראו חוטאים, שנאמר, וכיפר עליו מאשר חטא לנפש. La Gemara viene y pregunta, listo, de acuerdo, como también preguntamos antes. Si entiendo Nedabá respecto a Korbanot, una persona dona un Korban, pero ¿cómo funciona Nedabá para Nezirut? ¿Sí? También cuando el Nazir, en Korban podemos decir que él no recae, que el consagramiento sobre el animal no recae hasta después y no hay ningún problema. Pero en Nazir, cuando dice Nedabá de Nazir, de inmediato ya es Nazir y tiene el lapso de 30 días y puede muy probablemente tener un problema. Dice Rabbi Yehuda, él va como su opinión en una baraita, que dice en una baraita Rabbi Yehuda, escuchen bien, los Hasidim, la gente que nunca pecaba, y siempre querían traer todo tipo de korbanot posible. Conocen a todo tipo de gente que quiere viajar por todo el mundo para conocer todo el mundo. Habían tzadikim que en tiempo del Bet HaMikdash querían traer todo tipo de korbanot posible, pero tenían un problema. El korban hatat viene ¿por qué? Para expiar un pecado. Y los tzadikim hacían pecados, estos tzadikim, esos hasidim no hacían pecados. Entonces, ¿qué hacían?
No hacían, y también sin querer no hacían, porque Akadosh Baruj Hu los cuidaba. Está escrito que Akadosh Baruj Hu cuida de que a los tzadikim no le vengan errores de así. Entonces, ¿qué hacían? Hacían y se donaban para Akadosh Baruj Hu hacer nazir, ¿sí? ¿Para qué? Para que al final del proceso, uno de los corbanotes al final del proceso de un nazir, después de 30 días, ¿qué es? Hatat, ¿sí? Dice la Gemara, una persona que trae se hace nazir solo para cumplir esto, para poder traerle un korban hatat a Dios y cumplir con el korban hatat en su vida a Dios, es una persona muy tzadik, y en ese es el caso que estamos hablando de esos virtuosos que hacen ese nedabá, y en ese caso no tenemos por qué sospechar que la mitad no se cumple, porque estamos hablando de tzadikim que buscan cumplir todo perfectamente. Aprovechando que trajimos esta opinión de Rabbi Yehuda, la Gemara sigue trayendo esa baraita que trae la opinión de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon dice, no señor, los hasidim estos no se comprometían a hacer nazir. El que quería traer una donación de olá, perfecto, porque existe una olá donada. El que quiere traer shelamim, también perfecto, porque existe. El que quiere traer el korban todá con los 4 panes, también existe. Pero nezirut nunca lo hacían. ¿Por qué? Porque una persona, y no hay como traer korban hatat, según la opinión de Rabbi Shimon, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que es nazir, escuchen bien, una persona que se hace nazir, se llama un pecador. Una persona que recibe sobre él ser nazir se llama pecador. Como está escrito en el versículo, vejiper alav. Eso sobre nazir, vejiper, ¿qué es hiper? Capará, capará es perdón. O sea, porque es un pecado. Una persona que hace nazir es un pecador. Por eso Rabbi Shimon dice, no existe traer korban hatat de donación, y no te recomiendo que te hagas nazir porque te llamas un pecador. Hablando de esto, la Gemara viene y dice, Amar Abaye, Shimon atzadik Rabbi Shimon Rabbi Elazar akapar, kulam shita hatem, nazir joteave, Shimon atzadik Rabbi Shimon hade amran, Rabbi Elazar akapar Rabbi Detan, Rabbi Elazar akapar Rabbi Omer, vejiper alama shel hatat la nefesh, vejimeizo nefesh hatat ze, ela shetzier atzmo minayim, velodorin kalva homer, uma ze shelo tzier atzmo. אלא מן נקרא חוטא, המצייר עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה, מכאן כל היושב בתענית נקרא חוטא. ועדין קרא ונזיר תמי כתיב, משום דשנה בחטא הוא. La Gemara dice Abaye, quiero que sepas que la opinión de Shimon Atzadik, de Rabbi Shimon y de Rabbi Elazar Akapar es la misma opinión que los tres opinan que una persona que se hace nazir es un pecador. El hecho que está haciendo recibir, no es bueno recibirse nazir sobre uno mismo. Shimon Atzadik y Rabbi Shimon los que mencionamos, ¿sí? Rabbi Shimon el que mencionamos ahorita en la baraita, que una persona se llama pecador, y Shimon Atzadik que también dice que él nunca comió del corbán de un nazir tamé. ¿Por qué? Porque puede ser de que se retrató de un principio y nunca recao, o sea que no es bueno ser nazir. Y Rabbi Elazar, ¿de dónde lo aprendemos? Rabbi Elazar está escrito en la baraita que él dice, Rabbi Elazar, el hijo de Rebi dice, está escrito en el versículo en la Torah, vejipera alab sobre nazir, vejipera alab capara es perdón, o sea que pecó. ¿Sí? Está escrito sobre un nazir. Dice la Gemara, ¿a quién se refiere esto? A un nazir, ¿pero qué pecó? Dice la Gemara, ¿sabes lo que pecó? Que se hizo sufrir en vano. ¿Por qué se hizo sufrir en vano? Un nazir, cuando se hace nazir, ¿qué tiene prohibido? Tomar vino, gozar de la vida, comer uvas y todas esas cosas. Pecó por hacerse sufrir en vano de las cosas, de las bondades que Dios manda aquí. Y aumenta y dice más todavía. Imaginas esta persona, este nazir que se hizo nazir, que nada más está sufriendo del vino y de la uva nada más. Aún así se llama ¿qué? Pecador, colchiquero, una persona ahorita que recibe ayuno por ayuno, sin especificar, quiero ayunar, y no tiene una razón real, quiero ayunar por ayunar, sin una razón real, que se está sufriendo de todos los provechos del mundo, no nada más del vino y de la uva, colchiquén, de que va a pecar. Y la Gemara dice, un segundo, pero ¿cómo tú me traes que la fuente para esto, que un nazir, que hace nazir es un pecador, es del versículo Vejipera la Masher Hata la Nefesh? Este versículo está hablando de un nazir que efectivamente que está hablando sobre un nazir que sí está impuro, y un nazir que efectivamente está impuro, efectivamente sí es un pecador, y nosotros queremos decir que cualquier nazir, aunque no está impuro, sí es un pecador. ¿Que es un pecador? ¿Quién te dice? Dice la Gemara, no, efectivamente un nazir, aunque no se impurificó, es un pecador, y la razón que el caso de la Torah en ese versículo es cuando impurificó, es porque cuando impurificó tiene dos problemas, que también se impurificó y también es nazir, pero en verdad el hecho que es nazir, aunque no se impurificó, no es correcto prohibirse eso sobre uno mismo. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.